Amigos, encontré este canal a finales del periodo de pandemia y desde ese momento me he vuelto fiel seguidor. Hay un relato entre todos los que han publicado que resonó mucho conmigo. Y me refiero a que resonó porque la entidad que describen, creo que yo la vi. En los comentarios de ese relato hay varios que mencionaban que esa entidad ya se había descrito en otro canal y es verdad, fui a escuchar esa historia y... bueno, déjenme contarles. Por allá de 1996, fuimos a visitar a mi abuelo durante unas vacaciones. Él vivía en Iztapalapa junto con mi tía la menor. Mi abuela había fallecido muchos años antes y mis otros tíos vivían cada quien en sus casas con sus familias. Pero nosotros queríamos pasar unos días con él. A mi mamá le angustiaba mucho su papá, ya que había estado muy decaído por varios días. Y también querían ayudarle un poco con un problema que había tenido. Un camión de la basura se había estrellado contra la barda de la casa y la había derrumbado casi en su totalidad. Había que levantarla de nuevo. Esa casa tenía una peculiaridad. La construcción mayor, la casa en sí, se había hecho al fondo del terreno, pero cuando mis abuelos compraron esa propiedad, lo primero que construyeron fue un cuartito donde vivían ellos dos solos. El cuartito estaba prácticamente a mitad del patio, y ahí seguía hasta esos días. A mi abuelo le gustaba dormir ahí, y yo, que me encantaba pasar tiempo con mi abuelito, me quedaba por las noches con él en esa habitación, aislada de la construcción grande. Y fue durante esas noches en que me quedé a dormir con él que noté que mi abuelo se levantaba por la madrugada. No solo es que no pudiera dormir, se salía de la habitación y a veces tardaba mucho en regresar. Al asomarme por la ventana, podía verlo sentado en un banquito, simplemente viendo la calle ante la barda que ya no existía. Yo era un niño y sin ninguna mala intención le comenté eso a mi mamá, quien se preocupó demasiado por él. Y es que no dormir no le hace bien a nadie. Cuando mi mamá le preguntó sobre esto, el abuelo solo le dijo que estaba teniendo problemas para conciliar el sueño y que le parecía mejor salir a tomar un poco el aire para poder concentrarse en dormir. Mi mamá se preocupó, pero decidió que iba a esperar para ver si su papá seguía con ese tipo de actitudes y tal vez sería necesario algún tipo de tratamiento médico. Fue la cuarta noche que estuvimos ahí que sentí que mi abuelo se levantó de la cama. Lo oí salir del cuarto y pronto lo escuché hablando afuera de la ventana, pero no estaba solo. Una voz de mujer lo acompañaba. No era la voz de mi mamá, así que rápidamente me incorporé y moví las cortinas para asomarme por la ventana. El abuelo estaba como siempre, sentado, ahí donde alguna vez había estado esa barda, frente a una calle completamente vacía. O bueno, casi completamente vacía porque frente a él había una mujer anciana y sumamente obesa que iba arrastrando un carrito del súper. Parecía llevar 2 termos enormes de café, pero no lo sé. Tal vez era solo su obesidad o... Su cara me dio mucho miedo, tanto que me quité rápidamente de la ventana y me metí a las cobijas, donde me volví a quedar dormido hasta la mañana siguiente. Por la mañana le pregunté a mi abuelo quién era la señora que había ido en la noche a la casa. Él pareció sorprendido.
Negó que hubiera habido alguien ahí, y aunque yo le describí a la persona, él dijo que seguramente se trataba de un sueño, que no le fuera a decir nada a mi mamá. Eso me hizo sentir confundido. Claro, tal vez yo me había equivocado, tal vez sí había sido un sueño. Pero eso se repitió durante las 2 noches siguientes que estuvimos ahí. Y fue la última noche cuando, a pesar de toda la incomodidad y miedo que me causaba esa persona, decidí abrir un poco la ventana. Escuché a mi abuelo hablar con aquella mujer. No entendía todo lo que decían, pero sí algunas frases. Y pues bueno, Angelito, ya pronto nos vamos a ir, le dijo esa anciana a mi abuelo. Y él, de manera muy calmada, le dio unas palmadas en el brazo y continuó fumando un cigarrillo, cosa que yo jamás había visto que mi abuelo hiciera. Después, aquella mujer sirvió 2 vasos de café que ambos bebieron prácticamente de un sorbo. Y comenzó entonces a empujar su carrito del supermercado para alejarse de ahí, no sin antes dirigirme una mirada inquisitiva, haciéndome saber que se había dado cuenta de que yo estaba escuchando. No sé cómo explicar lo siguiente, pero comencé a ver sombras. Sombras de personas que iban caminando detrás de ella. Nuevamente el terror fue demasiado para mí y me metí a la cama tapándome con las cobijas totalmente, quedándome dormido de nuevo. Al día siguiente llegaron los trabajadores que levantarían de nuevo la barda que se había caído. Nosotros regresamos a nuestra casa al norte de la ciudad. Estaríamos más al pendiente del abuelo, o ese era el plan. Pero fue un plan que no se pudo concretar. Solo 3 días después, el abuelo murió. Aquellos días que estuvimos con él eran los últimos de su vida. Nosotros no lo sabíamos, pero él sí. Cuando recogimos algunas de sus cosas, encontramos papeles y recetas médicas. Cáncer de hígado, que hasta el día de hoy nadie sabe explicar cómo no mostraba sintomatología o cómo no lo vimos retorcerse de dolor durante aquellos momentos. No hay respuestas a eso. No hay respuestas a por qué nunca nos lo dijo. Y tampoco hay respuestas a quién era esa mujer. Esa aterradora presencia que iba a platicar con el abuelo cada noche y que le dijo que estaba próximo a irse con ella. ¿La muerte acaso? No podría asegurarlo, pero tal vez sea lo más probable.